Bienvenido a Psicoestéreo, dirigido hacia el público y al docente Oscar Javier Martínez Pardo, magíster en Psicología. Programa de radio presentado por Juan Camilo Sierra, Luis Cormane, Yurlidis de la Hoz, Armando Pallida y Karen Vega. Hola a todos, este es Psicoestéreo, su programa de radio ideal para conocer y aprender sobre personalidad, psicología y salud mental. El día de hoy estamos en compañía de una invitada especial, ella es Karen. También tenemos a dos psicólogos expertos, Camilo y Luis, y estaremos acompañados de mi comentarista experta y queridísima Yorleidis, y quien les habla, Armando, su presentador. El tema de hoy tiene que ver con dos de la teoría de psicología que explican la personalidad. Por un lado, la teoría cognitiva y por otro, la sociocognitiva. Recordemos que no existe una teoría unificada en la que se base toda la disciplina, sino que hay distintas corrientes con posturas únicas. Recuerden que las líneas y redes sociales se encuentran totalmente abiertas para ustedes. Queremos escucharlos para resolver sus dudas. Para comenzar a hablar al respecto, es fundamental mencionar que la psicología cognitiva surge en los años 60. Buscaba estudiar los procesos mentales como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la emoción, la toma de decisiones. En esta época surge la metáfora computacional, es decir, donde se menciona que el funcionamiento de la mente humana es similar al que produce una computadora. Esta teoría combina la explicación de cómo razonamos y de cómo funcionaban los estados mentales. Sabiendo esto, es muy importante centrarnos en lo que se refiere al paradigma cognitivista. Para ello, ¿quién mejor que nuestro psicólogo experto en esta temática? Hola a todos, mi nombre es Luis. Estoy muy emocionado de estar aquí y bueno, el cognitivismo permitió llenar y explicar diferentes vacíos teóricos y reorientó la psicología hacia los procesos mentales. Es importante mencionar que cada persona tiene una representación diferente de lo que es la realidad. Esto lo que nos quiere decir es que podemos interpretar de manera diferente un mismo estímulo. Sí, claro. Imaginemos que hay dos personas en dos extremos diferentes. Entre ellas hay un número. La persona que se encuentra de un lado menciona que es un número 9 y la que se encuentra en el otro extremo menciona que es un 6. Ambas están en lo correcto porque están mirando desde sus perspectivas. Las personas somos complejas y únicas. Hemos estado expuestos a diferentes situaciones a lo largo de la vida. Contamos con una serie de marcadores genéticos que nos hacen diferentes y ver las cosas desde otra perspectiva. Ok, entonces todo esto se lleva a cabo en la búsqueda insaciable de dar una explicación a aquello que nos rodea. El individuo percibe, interpreta y conceptualiza el mundo de manera única. Ahora háblame un poco sobre la teoría abordada. Bueno, la teoría sociocognitiva hace énfasis en los procesos del pensamiento o los procesos cognitivos como modelos de la personalidad y en la cognición social. Es decir, la visión de sí mismo y del mundo que se desarrolla a partir de la relación que hay con el medio que nos rodea. Muy interesante lo que nos comentas, pero me imagino que detrás de esta idea está uno de los grandes de la psicología. Cuéntanos acerca de esto, Karen. Claro, así tal como lo expresa, detrás de la teoría cognitiva se encuentra el psicólogo George Kelly, quien nació en Kansas, Estados Unidos, en donde obtuvo un título universitario en la Universidad Friends y recibió su doctorado en la Universidad de Estado de Iowa. De hecho, fue psicólogo de aviación durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente profesor de psicología en diferentes universidades. Otro autor representativo de esta teoría es Aaron Beck, quien fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense. Nació en Providencia, ingresó en la Universidad de Brown en Estados Unidos. En 1938, para estudiar medicina, se especializó en neurología y en el tratamiento de las enfermedades mentales. Se convirtió en psicoterapeuta y también fue muy reconocido mundialmente por desarrollar la terapia cognitiva, que en sus inicios fue diseñada para tratar las depresiones. Sin embargo, terminó aplicando a múltiples problemas psicológicos. En cuanto a los autores de la teoría sociocognitiva, encontraremos a Albert Bandura y Walter Mischel. Le doy la palabra a Camilo, nuestro psicólogo invitado. Por un lado, Albert Bandura nació en Canadá y al realizar un posgrado en psicología clínica en la Universidad de Iowa, se interesó por la investigación de los procesos de aprendizaje. Luego de recibir su título de la Universidad de Iowa, fue a la Universidad de Stanford, donde comenzó a trabajar sobre los procesos interactivos en psicoterapia, así como sobre los patrones familiares que dan origen a una agresividad en los niños. Por otro lado, Michel nació en Viena y realizó su trabajo profesional en la Universidad del Estado de Ohio, en donde su estudio con Kelly
el teórico de constructo personal, y también con Julian Rotter, quien amplió los términos de conductismo relacionados con las expectativas y los reforzamientos. Por las redes nos preguntan, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de la teoría cognitiva? George Kelly habla de los constructos personales como conceptos empleados para interpretar o construir el mundo que sucede de forma automática. La idea principal de su teoría es que una de las personas anticipa los eventos por medio de la observación de patrones y de regularidades. Los individuos identifican las similitudes y los contrastes y así se da la formación de los constructos. Existen polos de semejanza, dos objetos similares, y polos de contraste, elementos percibidos como objetos diferentes. Los tipos de constructos son verbal, preverbal y sumergido, centrales y periféricos, supraordinados y subordinados. Kelly también introduce los conceptos de ansiedad, miedo y amenaza en la alteración al sistema de constructos. Por su lado, el principal enfoque de la teoría sociocognitiva es el estudio de las personas y su capacidad que les permite influir en su propio destino, además de sobreponerse a las influencias del medio y los impulsos emocionales animales y tener el control del rumbo de sus vidas. Se encarga de desarrollar los métodos y mecanismos adecuados para que las personas logren explotar su potencial. Respecto a la concepción de la personalidad de la teoría cognitiva, Kelly estableció que la gente revela aspectos de su propia personalidad en los constructos que emplea al describir a los demás. Los distintos constructos son parte de la personalidad de la gente que está hablando. Esto parte de sus propios constructos a nivel personal del individuo utiliza para interpretar el mundo. En la teoría sociocognitiva se enfatiza el estudio de las personas individuales por medio de métodos nomotéticos e ideográficos. Según esta teoría, existen 4 procesos cognitivos que se estructuran la personalidad de un individuo, las capacidades y habilidades relacionadas con la resolución de problemas, expectativas y creencias que son formas en las que las personas pueden llegar a ver el mundo, los estándares conductuales que se refieren a los pensamientos de cómo deberían ser las cosas y las metas personales que son pensamientos acerca de lo que se desea lograr hacer en un futuro. De hecho, la teoría de Kelly es similar a la sociocognitiva, al considerar al ser humano como un ente activo dentro de la sociedad, a diferencia de teorías como el conductismo en la cual el ser humano se considera como un ente pasivo, que únicamente responde a los condicionamientos del entorno. También se relaciona con los postulados de Rogers al apuntar a que el individuo tiene la capacidad única y humana para reflejarse e interpretarse tanto a sí mismo como al mundo y al futuro. Para la teoría sociocognitiva, los procesos inconscientes que caracteriza la teoría de Freud juegan un papel importante en la personalidad, agregando que igualmente los procesos conscientes son importantes. De igual forma, la teoría sociocognitiva menciona que las generalizaciones de la teoría de los rasgos son importantes, pero también lo es el hecho de observar la variabilidad de las acciones. En cuanto al conductismo, esta teoría rechaza muchos principios porque considera que las personas son agentes activos en sus acciones y no que su conducta está determinada por los castigos y recompensas del ambiente. En redes también nos preguntan, ¿en qué campos se puede aplicar la teoría sociocognitiva? Por un lado, la teoría de los constructos personales tuvo un impacto indirecto en el pensamiento de los teóricos sociocognitivos. Además, la teoría de Kelly establece cuán importantes son los sistemas de cognición y construcción dentro de un contexto disciplinario dominado por perspectivas psicoanalíticas y conductistas. Considero que la teoría sociocognitiva es la más completa y recoge muchos más elementos importantes propios en relación a la persona, como lo son sus procesos cognitivos y el aspecto social. Esta teoría contempla también al individuo como capaz de motivar y de dirigir sus propias acciones por medio de un proceso cognitivo tan complejo como lo es el pensamiento. Además, concuerdo en que la conducta de las personas no siempre obedece a los refuerzos del ambiente. Un ejemplo de ello es aprender observando a los demás. Considero que la teoría sociocognitiva engloba y atrapa más elementos relevantes. En esta teoría se tiene muy en cuenta el aspecto social y cómo esto influye en el desarrollo de la personalidad, en especial el aspecto cognitivo. Se considera que lo que nos rodea tiene mucha relevancia en el cómo somos y en cómo nos desempeñamos. Es aquí donde se me hace muy importante esta teoría, porque si bien lo cognitivo pesa mucho en el desarrollo de la personalidad, pero además de esto se le añade el peso que tiene la sociedad y el ambiente en cada quien. Para comenzar la disertación me gustaría citar a Otto Renn, que si bien es psicoanalista dijo algo muy cierto con algo relacionado a la psique, y es, en la esfera psíquica no hay hechos sino interpretaciones de ella. El mundo está construido de significados que son los marcos perceptuales que marcan una acción.
La teoría cognitiva realmente es la que siento que nos da la herramienta para comprender fenómenos sumamente complejos. Por ejemplo, cómo una persona buena, psicométricamente hablando, puede llegar a cometer actos terribles. Nosotros no somos simplemente el resultado de estímulos o inconscientes. Nosotros somos el resultado de interpretaciones del mundo que dan como resultado una acción. El ejercicio del insight de cómo podemos llegar a construir un marco teórico tan personal como pueden ser de filósofos grandes como Aristóteles, Platón, son más que resultado de estímulo y de aprendizaje social, porque precisamente estas interpretaciones del mundo se salen por fuera de la normalidad, y para hacer esto tuvo que haber un proceso psíquico. Como apunte personal, teorías como la psicoanalítica y la conductual siento que reducen al ser humano a algo tan simplista, matándole la capacidad más importante que tenemos como especie, que es la razón, y en cierto grado la libertad de conciencia que tenemos para elegir que queremos en nuestras vidas, con sus matices, como se habla en el libro de la paradoja de la libertad de Rousseau. Considero que la teoría sociocognitiva aporta grandemente a la sociedad porque comparte sus intereses enfocados en el modo en que las personas construyen significados personales a partir de los eventos que se enfrentan a lo largo de su vida. En mi experiencia considero que la teoría sociocognitiva es la más importante en la práctica profesional, puesto que brinda una perspectiva psicopedagógica del aprendizaje con gran potencial académico. En efecto, conceptos clave de esta teoría como la motivación, la autorregulación del aprendizaje, la autoeficacia, están muy presentes en el estudio y reflexiones de reputados equipos de investigación. Prueba de ello en su significativa presencia de revistas de alto impacto internacional. Sin embargo, es lamentable que esta teoría y su influencia en la pedagogía y en la psicología sean poco conocidas en Colombia. Muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes por escucharnos en el día de hoy. Espero que el programa haya sido de su agrado. Que tengan un feliz día.